Capital BAM, la capital de tus finanzas, les da la bienvenida a Capital Emprendedor, capacitación y formación para el crecimiento y la sostenibilidad de tu negocio. Hola, buenos días. Es sábado 26 de junio. Es un gusto poder estar una mañana con ustedes, acompañándoles en Capital Emprendedor de Capital Bank, la capital de tus finanzas, un banco 100% panameño con una trayectoria de más de 13 años y que sábado a sábado a través de Radio Panamá les comparte contenido de valor enfocado a los negocios y al emprendimiento, y también recordarles a usted que nos está escuchando que tiene 6 sucursales a nivel nacional de Capital Bank para que se pueda asesorar, para que pueda acercarse y les puedan acompañar para la materialización de sus ideas, de sus emprendimientos. Hay 6 sucursales, una en Calle 50, una en El Dorado, una en Parque Lefebvre, otra en La Chorrera, Zona Libre de Colón y David Chiriquí. Y puede obtener más información todo este rato, mientras que nos escucha, de los productos financieros, visitando el sitio web www.capitalbank.com.pa o llamando también a Capital Center, que es el 209-7070, fácil de recordar. Y también en las redes sociales, que es un adicional, puede seguir las cuentas en redes sociales en @CapitalBankPanamá. Esta mañana vamos a hablar de los resultados de la encuesta de expectativa laboral del tercer trimestre de 2021. Muy interesantes los resultados y vamos a tratar con lupa revisando los resultados que arroja esta encuesta de expectativa laboral. Y antes de presentar al invitado de esta mañana, que es un lujo tenerlo con nosotros, también recordarle que estamos preparándonos, estamos en fase de la preparación de la nueva temporada de Capital Emprendedor. Estén muy atentos porque muy pronto les vamos a compartir detalles. Ahora sí, durante toda esta hora nos va a acompañar un invitado que es gerente de desarrollo de negocios para México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group. Él es el señor Ariel Ayala. Es un gusto poderlo saludar nuevamente y lo mejor de todo para analizar estos resultados que son tan importantes. Ariel, bienvenido. John, muchísimas gracias por la bienvenida, muy amable. Igual muchas gracias también a todos los que nos escuchan en esta mañana y por supuesto a nuestros aliados estratégicos de Capital Bank. En efecto, y sobre todo la oportunidad que tenemos durante toda una hora de desglosar, que creo que eso es una gran ventaja, lo hablábamos antes de salir al aire, de ir revisando estos resultados que van a ser sumamente valiosos. No, absolutamente. Creo que esta información que traemos del pulso de contratación en el mercado laboral en Panamá es uno de los temas más conversados hoy en día, John. A la gente allá afuera le preocupa el pulso de contratación, a los emprendedores le preocupa el pulso de contratación. ¿Por qué? Porque tiene un efecto multiplicador dentro de la economía. Si la gente tiene trabajo, puede comprar bienes o servicios, pero si no tiene trabajo, entonces el consumo baja y sufren los emprendedores y sufren los empresarios, y esa no es la realidad que queremos vivir. Y para que la audiencia entienda también el impacto que tiene y cómo se recogen los datos, creo que es importante hacer como un cuadro conceptual antes de comenzar a desglosar los resultados. Hablemos un poco de la frecuencia y del tamaño y también de la constancia de esta medición que hacen ustedes en Manpower Group. Cómo no, con mucho gusto, John. Mira, te cuento. En Manpower Group hacemos esta investigación una vez cada 3 meses, ¿sí? Y estamos lanzando justamente los resultados una vez cada 3 meses. Son resultados proyectivos. Quiere decir que no se mide lo que pasó en retrospectiva, no se mide lo que pasó los 3 meses anteriores, sino lo que va a pasar en los 3 meses siguientes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que este es el tercer Q del año, estamos hablando, para términos muy prácticos, que esta proyección que estamos a poco de presentar es válida para el periodo que comprende desde julio hasta septiembre de este año, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, dando un poquito más de contexto, es una investigación que se hace directamente con tomadores de decisiones del área de recursos humanos, tanto en organizaciones públicas como organizaciones privadas,
como organizaciones autónomas, ¿no? A nivel mundial se entrevistan más de 45,000 personas para obtener los resultados. Se hacen en 43 países y territorios. En Panamá en particular, para esta ocasión se han entrevistado 554 empresas y se agrupan por sector productivo, por zona geográfica y también por tamaño de empresa. Entonces un poquito, ahora que veamos los resultados, vamos a encontrar los resultados estratificados en cada una de esas tres categorías. La encuesta Manpower la tiene haciendo en Panamá ya hace 11 años, desde el año 2010, por lo cual puedes esperar que tengamos una acumulación de datos histórica bastante, digamos, interesante, bastante rica, porque nos permite analizar cómo ha evolucionado el mercado laboral en los últimos 11 años. Es una investigación, primero, única, porque no hay ninguna otra encuesta que haga este tipo de mediciones actualmente. Todas las encuestas que miden el mercado laboral lo miden en visión retrospectiva, no en visión proyectiva. Entonces esta es la única encuesta de este tipo. Es predictiva justamente porque hace esta proyección para los próximos 3 meses que ya mencionábamos. Es enfocada porque los reactivos son muy pocos. De hecho, históricamente solamente hacemos un reactivo. Ahora, en el último año y poco más, año y medio, hemos estado haciendo 3 a 4 reactivos para ir midiendo el pulso del desarrollo del impacto económico laboral de la pandemia. Pero por lo común, fuera de tiempos de pandemia, por los, digamos, 10 años anteriores a la pandemia, solo hacíamos una pregunta, que ya la vamos a revisar. Entonces, por eso reclamamos que la encuesta realmente es enfocada. Un elemento que para nosotros es muy importante que el público sepa es que es una encuesta independiente. Primero, esto no lo hace un departamento de investigación de Manpower directamente. Esto se terceriza a través de una compañía especializada en investigación ubicada en el Reino Unido, que hace la investigación globalmente. Y, por supuesto, es propiedad intelectual de Manpower Group porque tenemos todos los derechos reservados. Pero además, nosotros nos vemos obligados a entregar nuestra base de clientes a la compañía que hace la investigación, justamente para evitar sesgos de que, hombre, quizás este cliente está generando una expectativa alta para favorecerlos en términos comerciales. No. Se elimina todo eso, tercerizando la encuesta con una empresa especializada y entregando nuestra base de clientes para que justamente estas empresas no sean tocadas. Entonces, por eso reclamamos que la encuesta es independiente. Y es robusta por el tamaño de la muestra, o sea, realmente es una muestra bastante significativa, de 45,000 personas aproximadamente, que ya lo decía hace un momentito. En Panamá siempre estamos oscilando entre las 600 y las 500 empresas. Entonces realmente es un mercado bastante significativo que reclamamos que puede ser una muestra de algún modo representativa de la población empresarial hoy en día, que sabemos que en Panamá está cerca de las 80,000 empresas. El indicador principal de la encuesta se llama tendencia neta de empleo. La tendencia neta de empleo es la medición que nos dice qué tanto va a crecer o decrecer el mercado laboral en los próximos 3 meses. Entonces, ese es un poquito el contexto de cómo se desarrolla la encuesta. Por supuesto, tiene una metodología estadística bastante compleja. Tenemos, entre otras cosas, un ajuste que se llama ajuste estacional a los resultados. Y ese ajuste lo que hace es que, en base al histórico, cuando en un país ya tenemos más de 4 años y medio haciendo la encuesta, entonces tenemos información suficiente para saber qué tanto se mueven los resultados por la estacionalidad, es decir, por el momento del año en el que nos encontramos, y qué tanto se mueven por lo que está pasando en el mercado. Es un ejemplo bien fácil y bien rápido de eso. Diciembre, por lo común, diciembre es un momento en el que la contratación en el servicio de retail incrementa. ¿Por qué? Porque es temporada alta, ya está. Entonces el ajuste estacional lo que hace es limpiar de los resultados esa estacionalidad. ¿Sí? Entonces, bien, si quieres, John, pasamos a
Primero los resultados brutos y después los resultados analíticos, ¿te parece? Claro, me parece excelente y también destacarle a la audiencia de Capital Emprendedor que ustedes lo segmentan por regiones, a diferencia de lo que podría ser otras mediciones que llegan por provincias. Ustedes agrupan 4 grandes sectores: la ciudad de Panamá, Occidente, que sería Chiriquí, Bocas del Toro, provincias centrales y Colón, un poco para describirles y que tengan en la mente cómo ustedes hacen esa distribución. ¿Por dónde empezamos? Esta comparativa por región me parece muy interesante porque también le da una visión al oyente sobre cómo se mueve el mercado laboral en esos sectores específicamente. Sí, absolutamente. Pero quería un poquito mostrarles, si cabe la palabra, a los oyentes. Describirles, la primera pregunta que hace la encuesta, y es muy sencilla, es la que siempre hacemos, es la cajonera. ¿Prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo trimestre, de julio a septiembre, en comparación con el trimestre actual? Y se le dan opciones de respuesta múltiple: incrementará, disminuirá, no prevé cambios, no lo sabe. Entonces, para Panamá en particularmente, entendiendo Panamá en este caso como país, ¿sí? Ya pasamos al tema de regiones que bien destacabas, y tenemos que el 9% de los encuestados nos dicen que prevén un incremento. Ahora bien, también tenemos otro 9% que prevé una disminución. Un 74% no prevé ningún cambio y tan solo un 8% nos dice que no sabe. Entonces, de ahí, volviendo al tema de la tendencia neta de empleo, justamente de ahí sacamos la tendencia nacional, que viene siendo una ecuación bien sencilla: lo que prevén incremento menos lo que prevén disminución, que es 9% menos 9% nos da un 0. Y entonces, prosiguiendo, le aplicamos el ajuste estacional y ahí vemos que hay una tendencia entonces para el país en este trimestre de un 1%. Quiere decir, en términos prácticos, por cada 100 empleos que tenemos hoy en día en el mercado laboral, vamos a tener 101 a finales de septiembre de este año. Eso es una buena noticia y ahí empezamos un poquito con el análisis. Claro, Ariel, solamente para rescatar ahora que hablamos de los datos, sin duda cuando se compara versus el 2020, que en esta etapa estábamos en un momento crítico del confinamiento por el COVID-19, acá sería también necesario en algún momento hacer una lectura del 2020 y también del 2019, que estábamos en la normalidad acostumbrada. Sí, absolutamente. Y tienes toda la razón, y para allá iba, de hecho. Cuando lo comparamos trimestralmente, ese 1%, aunque parece un porcentaje muy pequeñito, muy conservador, si lo comparamos trimestralmente, representa un incremento de 9 puntos porcentuales. Pero yendo a tu punto, además, si lo comparamos anualmente contra el mismo periodo en 2020, eso representa un 12% de mejoría, ¿sí? Entonces, realmente lo que los números muestran es que las acciones que se han tomado, llámese de gobierno, de empresa privada y de todos los organismos intervinientes, de alguna manera han paliado el impacto en el sector laboral. Por supuesto, hay un camino largo por recorrer, tenemos muchos desafíos como el tema de la informalidad que incrementó. Antes de la pandemia estábamos en 45%, ahora estamos en 55% de informalidad. Tenemos una tasa de desempleo de 18%, cuando antes de pandemia estábamos en 7% y ya era bastante. Entonces, sí hay muchos caminos que recorrer todavía, de eso no hay duda, pero lo que están mostrando los resultados de la encuesta en este momento es que hasta ahora se ha iniciado un proceso de recuperación que suena alentador para el país. Mira, en los últimos 5 trimestres hemos visto que la encuesta se ha mantenido en terreno negativo, a excepción de este trimestre. Entonces, cuando vemos el trimestre anterior estábamos en menos 8%, antes en menos 6%, en el punto más crítico de la pandemia, en el cuarto Q
de 2020, justo cuando estábamos en la segunda ola de contagios, que teníamos 5.000 contagios al día, ahí la tendencia neta de empleo era menos 18%. Entonces es una cosa aterradora, es la cosa, digamos, el momento más difícil de la generación de empleo en Panamá, ¿sí? De hecho no se estaba generando, se estaba disminuyendo empleo de una manera abrupta. Y antes de eso estábamos en 11% en negativo. Entonces realmente cuando vemos esas cifras hacia atrás en lo inmediato, nos damos cuenta que el 1% hoy en día, aunque parece un número quizás pequeño, quizás conservador, realmente cuando vemos el evolutivo, cuando lo ponemos en contexto, nos da una esperanza de que el mercado laboral se empieza a recuperar en Panamá. Ahora bien, la encuesta nos da resultados por sector, ¿sí? Ya te decía que lo estratificamos, como decías, en zonas geográficas, en sector económico y también por tamaño de empresa. Entonces, cuando miramos los sectores económicos, los categorizamos en 6 dentro de nuestra investigación. El sector servicios, que comprende toda la parte, no solo de hotelería y turismo, que típicamente comprende el sector servicios, que ya sabemos que están muy golpeados, por cierto, sino también toda la parte de intermediación financiera, entiéndase, bancos, aseguradoras, corredores, entre otros. Luego lo tenemos el sector comunicaciones y transporte, que eso implica toda la parte logística, no solamente transporte de carga, sino transporte de pasajeros también. Entonces, y no solamente transporte de carga marítimo, sino también transporte de carga aéreo, entre otras cosas. Todo lo que comprende la cadena de suministros llega en lo que es comunicaciones y transporte. Por ahí tenemos dentro de nuestros sectores la manufactura, que en ella incluimos todo lo que es y todo lo que tiene que ver con transformación de materia prima, producción, ya sea de alimentos, ya sea quizás de metales, ya sea de cualquier producto que finalmente la población vaya a utilizar a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? El comercio, que no solamente incluye típicamente el retail, que todos conocemos, también incluye el comercio al por mayor, y también entiéndase cuando decimos comercio al por mayor, importaciones y exportaciones. Agricultura, pesca, minería y extracción lo simplificamos en un solo sector, como el sector primario de la economía, y luego la construcción, que es el sector secundario, ¿no? Ahora bien, pasando a los números, ¿qué pasa? ¿Quién lidera? ¿Quién es el colero? Lidera el sector servicios, 11% de crecimiento. Es un número muy bueno, es una expectativa muy, muy buena. ¿Qué vemos en el sector servicios? En el sector servicios tenemos una coyuntura muy particular. Por un lado, el sector de hotelería y turismo sigue golpeado, sigue teniendo una afección significativa de sus resultados económicos o financieros por todo el tema de la pandemia, porque se ha reducido muchísimo la entrada de turistas al país y también se ha reducido muchísimo el turismo interno. Ahora bien, también por otro lado tenemos el tema de restaurantes, que se estima que más de 1.000 restaurantes han cerrado en Panamá. Eso sí no son buenas noticias, pero por otro lado tenemos el tema de intermediación en servicios financieros, que ha mostrado un desempeño muy interesante. También tenemos el tema de la banca, que pues de alguna manera ha tenido un impacto, ha asumido un buen impacto por parte de la pandemia. Sin embargo, ha seguido la contratación de personal, sobre todo para puestos de relaciones con los clientes en particular. Todo lo que llamamos front office, es decir, relación directa con las actividades que generan ingresos, ha tenido un incremento en todo lo que tiene que ver con banca y seguros. Algunas iniciativas gubernamentales que vemos con ojos positivos: el Plan Maestro de Turismo, es un plan que comprende 5 años, es de 2020 a 2025, y se ha estado discutiendo la asignación de fondos al Plan Maestro. Incluso se hablaba primero de $20 millones, luego de $7 millones. Vemos que es una iniciativa que realmente
tiene la capacidad de incrementar positivamente la contratación de personal. Asimismo, también el turismo interno es una de las grandes apuestas para poder impulsar la contratación de personal, o no solo la contratación de personal, sino los resultados económicos y que eso permee la contratación de personal. Porque finalmente las empresas solamente van a contratar, y eso es tan válido para turismo como lo es para el resto de los elementos de los sectores económicos. Las empresas solo van a contratar en la medida que sus resultados económicos se vean mejorados, porque si no, pues simple y sencillamente van a mantener una contracción del gasto. Ahora bien, para comunicaciones y transportes vemos que estamos en un 2%, una tendencia más conservadora. La tendencia más explosiva la tiene el sector servicios. Ese 2% es un número bien positivo también. Comunicaciones y transportes, desde nuestra óptica, es un sector económico que nunca se detuvo durante la pandemia, no paró en seco, como por ejemplo si paró la hotelería en seco, incluso muchos restaurantes. Lo que sucedió con comunicaciones y transporte dentro de los momentos más críticos de la pandemia, y esperemos que no vengan momentos como esos de nuevo, fue que tuvo una ralentización de su actividad, porque quizás todo lo que tenía que ver con transporte de mercancía se había visto disminuido porque no todos sus clientes estaban operando, sino los de servicios más primordiales como medicamentos, entre otras cosas. Entonces, por eso vemos que hubo una ralentización, pero tampoco pararon en seco. Este es un sector que en algunas cosas que parecen positivas, parecen que pueden impulsar la contratación en Panamá. Vemos el incremento de vuelos de una aerolínea transcontinental de Panamá a España. Están doblando sus vuelos de 3 vuelos a la semana a 6 vuelos a la semana, contratando una cantidad de mano de obra, por supuesto. Y además, el acuerdo entre esta aerolínea y el gobierno nacional es que la aerolínea tiene que promover a Panamá en 90 destinos europeos. Entonces también eso puede incluso permear la parte turística. Por otro lado, también empiezan a haber vuelos de low cost o de bajo costo entre Panamá y Costa Rica, directamente Ciudad de Panamá, San José de Costa Rica. Eso prevemos que también puede movilizar un poquito la contratación de personal, en la medida que mientras más vuelos tengamos, más demanda de personal va a haber, ¿sí? Pero por supuesto depende de la demanda de bienes y servicios. Por supuesto. Por otro lado, en comunicaciones y transporte, pues ya conocemos, el sector portuario ha tenido un desempeño sobresaliente a nivel nacional, sigue generando ingresos a doble dígito, y por supuesto el Canal de Panamá, que a pesar del incremento de las tarifas, también sigue generando ingresos de una manera sostenida y de alguna manera impacta directa e indirectamente la generación de empleo por todo lo que tiene que ver con proveedores y el efecto multiplicador de las ganancias del cambio. Sí, estamos conversando, si usted se suma a la sintonía, en Capital Emprendedor con Ariel Ayala, que es gerente de desarrollo de negocios para México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group, sobre los resultados de la encuesta de expectativas laboral del tercer trimestre de 2021. Y impresionantemente, ya casi estamos a la mitad de esta primera hora, Ariel. Quería preguntarte rápidamente, y yo creo que recogiendo toda esa información que nos acabas de mencionar, que el panorama pinta con mejor expectativa para el área de servicios, comunicaciones y transporte, manufactura, por lo que nos estabas comentando, a diferencia de lo que va a suceder con el área de construcción, agricultura, pesca, minería, extracción, comercio. Yo creo que podríamos pasar a detallar por áreas, por zonas del país, pero antes te quería preguntar, esto que sirve un poco como la panorámica para los próximos meses en estos sectores, ¿podría mantenerse como una tendencia para los siguientes trimestres o es apenas una referencia cercana? O sea, lo quiero entender un poco también desde la expectativa de cómo se va a mover el área de las expectativas en cuanto a contrataciones y también en cuanto a la reducción de planillas o de empleos, no solamente a corto plazo de lo que va al 2021, sino tal vez cómo se proyectaría el inicio del 2022. Sí, a ver,
Para responder voy a pasar a un poquito más adelante en la encuesta. Otro de los reactivos que venimos haciendo desde pandemia es cuándo, o desde marzo de 2020 para ser específico, cuándo usted prevé que va a recuperar el ritmo de contratación que tenía antes de pandemia. Y nuevamente se le dan opciones de selección múltiple a los encuestados. Entonces, ¿qué nos han dicho los resultados? En un 16%, los encuestados nos dicen que a finales de este año estarían recuperando el ritmo de contratación que tenían previo a la pandemia. Eso la verdad que lo celebramos, ¿eh? Lo celebramos porque hay básicamente una quinta parte del sector privado que ya se siente en condiciones de recuperar el ritmo de contratación de previo a la pandemia. Eso no podría ser algo menor, ¿sí? Igual, hay otras 4 de 5 que todavía se ven en una situación compleja, pero realmente que una quinta parte de los encuestados nos digan eso nos da una sensación muy positiva en cuanto a la contratación de personal en Panamá. Por otro lado, hay un 31% de los encuestados que nos dice que estaría recuperando el ritmo de contratación entre 6 meses y 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Hasta finales de este año, entre finales de este año y mediados del próximo. Cuando uno lo ve desde cierta perspectiva, si uno lo ve desde la perspectiva del empleado, del trabajador, mediados del próximo año todavía es 1 año de aquí, no es tan alentador. Si uno lo ve desde la perspectiva económica, recuperarnos en 1 año es bastante positivo, ¿sí? Entonces, dependiendo del lente con el que uno lea esa cifra, pues la interpretación puede ser diferente. Pero nuestra interpretación como compañía consultora es que hay un optimismo dentro del sector empresarial que sí cree que va a recuperar el ritmo de contratación pronto. Por supuesto, hay un segmento todavía que también no prevé recuperar el ritmo de contratación, que prevé que todavía el impacto va a seguir. Y eso va a depender mucho justamente de lo que hablábamos, del sector económico en el que nos desempeñamos. Ahora bien, pasando a la pregunta de la tendencia por región, ¿qué pasa por zona geográfica? Mira, primero la encuesta nos da los resultados por Ciudad de Panamá, Occidente, provincias centrales y Colón. Son como las 4 grandes áreas de la investigación. Entonces, cuando miramos los números, Ciudad de Panamá crece en un 6%, Occidente decrece en un 7%, provincias centrales decrece en un 8% y Colón decrece en un 9%. Si agrupamos eso, vemos que Ciudad de Panamá está generando empleo en números positivos y el resto del país está en una contracción del empleo. Entonces, ¿cómo leemos eso? Primero, el tema de Ciudad de Panamá nos alegra mucho porque incluso cuando hacemos los comparativos anuales y trimestrales, contra el trimestre anterior es una recuperación de 15 puntos, contra el año anterior es una recuperación de 20 puntos, una cosa escandalosa, ¿sí? Parece ser que el empleo en Ciudad de Panamá empieza a recuperarse primero porque sabemos que es la zona geográfica que más concentra empresas en el país, ¿sí? Segundo, porque sabemos que el Producto Interno Bruto de Panamá depende en un 80% del sector servicios y vemos que el sector servicios en el análisis anterior nos decía que ellos van a estar creciendo en un 11%. Entonces, existe una correlación entre el incremento en el sector servicios y el incremento de la contratación de mano de obra en Panamá, ¿sí? Por otro lado, algunas medidas gubernamentales parecen ser positivas, como el tema de empezar a eliminar la suspensión de contratos progresivamente en la medida que la gente va retornando a su trabajo. Eso pues le genera ingresos y al generarles ingresos van entonces cambiando nuevamente los patrones de consumo y en la medida que los patrones de consumo cambian, pues algunas empresas se ven beneficiadas y eso es un poco de lo que estamos viendo, esa recirculación de capitales que está teniendo
un impacto positivo dentro de la contratación de mano de obra en Panamá. Ahora pasamos a Occidente. Ariel, y justo ahora que vas a ir a Occidente, me llama mucho la atención ese -9 que dentro del margen, porque supondríamos, después de la experiencia de este año en la que la agricultura se convirtió en una columna importante a nivel de suministrar productos de la canasta básica, que se mantendría, y me llama la atención y te pediría un poco que nos expliques en la medida de los resultados qué sucede versus lo que nosotros suponemos versus lo que ustedes recogen con los resultados. Ok, sí, perfecto. Mira, en tema de agricultura, pesca, minería y extracción, lo condensamos en un solo sector, ellos están en -8%. ¿Qué es lo primero que debemos decir en cuanto al sector agrícola? Que por lo común es el que mueve la contratación de personal en provincias centrales, que se encuentra en -8%. O sea, ahí puedes ver una clara correlación. El sector económico está en -8% y la zona geográfica que más depende de ese sector también está en -8%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos decir acerca del área? Es un segmento que comúnmente en la temporada de lluvias que estamos viviendo, valga la redundancia, y fuertemente, tiene un decrecimiento en la contratación de mano de obra, ¿sí? Porque justamente los jornaleros que contratas para esta época no es la misma cantidad que contratas para la época de verano, en la medida que en verano sí vas a hacer mucha más extracción que ahora. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el tema de, como estamos en temporada de lluvia, también mucha plantación se pierde si digamos, los niveles pluviales exceden lo previsto. Entonces, hemos visto pérdida de plantaciones de tomate, pérdida de plantaciones de cebolla. Hay una situación bien compleja. Además, el tema de control de precios no es bien recibido por los productores, porque eso les causa una presión en cuanto al precio que pueden venderle a sus distribuidores. Entonces, de alguna manera todo eso está impactando la economía del sector agrícola. Y por otro lado, en ese mismo segmento nosotros incluimos la minería y la extracción. Ahí vemos también que, bueno, tenemos de hecho un proyecto de cobre que habla por sí solo, tiene una contratación de más de 10.000 personas, es el proyecto de inversión privada más grande de la historia de Panamá, incluso más grande que la ampliación del canal, una inversión de $6.000 millones, y está pasando por una situación crítica en tema del contrato ley que regula la concesión minera. Entonces realmente son temas que hay que regularizar para que quizás se pueda incrementar la contratación de mano de obra o definitivamente sepamos cuál va a ser el destino de la obra, porque pues ya está claro que a este punto no se puede detener, ¿sí? Pero hay que establecer las reglas del juego para saber cuáles van a ser nuestras siguientes acciones, si vamos a tomar acciones en términos de recursos humanos. Así que creo que es un tema que también está mermando un poquito la contratación de mano de obra en el sector de minería. Ahora, hay cosas que nos llaman la atención y que pueden provocar una contratación de personal importante dentro de tanto provincias centrales como dentro del sector agrícola, y es agrícola y de minería y extracción. Primero, se anunció hace muy poco la reactivación de la mina de oro de Petaquilla. Esa reactivación se hace una concesión a una nueva empresa, la que estaba ya salió. Esa reactivación puede generar una gran cantidad de contratación, y justamente es en la zona de provincias centrales, por cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues si tenemos como referencia el proyecto anterior que teníamos ahí, creo que contrataba unas 3.000 personas, y si tomamos por referencia el proyecto de cobre que contrata unas 10.000 personas, si hacemos de eso un rango entre 3.000 y 10.000 personas, puede ser significativo para la zona de provincias centrales. Claro que eso también va a depender de las calificaciones de personal, pero
ahí tenemos como también una perspectiva muy positiva porque hace 10 años, hace 15 años que se empezaron a hacer concesiones de este tipo. Teníamos una industria en Panamá minera muy nueva, ¿sí? Muy desconocida. No teníamos profesionales para eso. Entonces, ¿qué tenían que hacer las empresas de minería? Contratar personal que viniera de industrias parecidas, quizás como la construcción, para poder desarrollar sus actividades. Hoy tenemos más profesionales calificados. Claro que quizás no tengamos todo lo que se requiere, pero no estamos en cero como hace 15 años atrás. Entonces, eso de alguna manera puede tener un impacto positivo. Y por otro lado, la apertura de mercados en China. Cada vez es más común la exportación de banano, la exportación de ganado vacuno hacia China por parte de Panamá, y esto en el contexto de las negociaciones comerciales bilaterales que han tenido ambos países. Entonces, eso también vemos que en la medida que se siga explotando, y se está haciendo, pero en la medida que se siga explotando, puede generarle riqueza, ingresos a las compañías del sector agrícola y del sector ganadero, y en la medida que eso suceda, entonces sin duda alguna que se van a ver beneficiadas y van a ver que van a tener que contratar más personal. Entonces son las dos perspectivas, digamos, eso es como el área de oportunidad que tenemos en el segmento y digamos las cuestiones positivas que pueden impactar la contratación del personal. Ariel, te agradezco la aclaración porque muchas veces nos quedamos, cuando digo muchas veces en general, la audiencia nos quedamos con la lupa del efecto y las consecuencias de la pandemia y olvidamos esos otros elementos que determinan también dentro de la ecuación cómo afecta la contratación o la reducción de planilla y que muchos estaban presentes desde mucho antes y como acabas de mencionar la temporada de cosechas. No sé si podemos pasar a la comparativa por tamaño de la empresa antes de que se nos acabe el tiempo, porque me llama también mucho la atención que ustedes, además de los sectores comerciales o industriales, ustedes miran el tamaño y eso es muy interesante desde la perspectiva de cómo están absorbiendo el impacto dependiendo del tamaño y cuáles son esas expectativas. No sé si me adelanto demasiado, pero aprovechando los 20 minutos que nos quedan, creo que eso es también de mucho valor resaltar el resultado que da cuando hablamos de la comparativa por tamaño de empresa. Sí, absolutamente, John. Y no te preocupes, acá vamos al ritmo del programa. Sí, en cuanto a tamaño de empresa, pues lo dividimos en empresa grande, mediana, pequeña y micro. La micro es la que tiene menos de 10 empleados, la pequeña la definimos como de 10 a 49, la mediana de 50 a 249 y la grande de 250 en adelante. ¿Sí? Entonces esos son nuestros escalafones. ¿Qué está pasando? La empresa grande presenta una expectativa de contratación, de 13%. La empresa mediana presenta una expectativa de contratación de 6%. Sufre la empresa pequeña con menos 2% y la microempresa con menos 6%. Entonces, es una panorámica bastante mixta, le podremos decir, porque de los 4 grandes escalafones, 2 están en terreno negativo y 2 están en terreno positivo. Cuando vemos las comparaciones trimestrales y anuales, solo hay un segmento que decrece en comparación anual, que es la microempresa. Hace un año estaba en menos 5% y hoy está en menos 6%. Pero ese menos 6% representa un incremento, una mejoría trimestral de 4 puntos. Entonces, y el resto de todos los comparativos anuales y trimestrales también están en terreno positivo. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Pareciera que la perspectiva en líneas generales mejora para todos los tamaños de empresa, tanto anualmente como trimestralmente. Eso es parte de lo que nos da la sensación en nuestro análisis de que están mejorando los resultados económicos de las empresas y asimismo eso está permeando el ingreso de personal o la selección de personal.
Eso por un lado. Ahora, cuando lo vemos muy específicamente, la empresa grande tradicionalmente es la que más contrata personal y por otro lado también es el objetivo para todos los, tanto todos los que son buscadores de empleo como todos los que son emprendedores en el mundo del business to business. Entonces necesitamos que a la empresa grande le siga yendo bien, mejoren sus resultados, porque eso permea el círculo o el ecosistema alrededor de ellos, porque van a poder contratar más personal y van a poder contratar más proveedores. Y esos proveedores van a ser nuestros pequeños emprendedores que hoy en día vemos que están sufriendo y están teniendo una caída de menos 6%, ¿sí? Y también la empresa pequeña que está teniendo una caída de menos 2%. La empresa mediana, aquella que va de 50 a 250 empleados, está en un 6%, también muy positiva la comparación trimestral y anual, de 12 puntos en crecimiento trimestral, 25 puntos de crecimiento anual. Es una cosa realmente escandalosa también, como decíamos al principio. Vemos que tiene el potencial de contratar más personal en los próximos 3 meses. Nos están diciendo en los resultados, o leemos los resultados como una expectativa realmente alentadora para la mediana empresa, pero no tiene la capacidad de contratación de proveedores que tiene la empresa grande. Esa es como una de las grandes diferencias, porque a ver, una empresa grande puede estar facturando anualmente más de 5 millones de dólares, ¿sí? Una empresa mediana puede estar facturando de 1 a 5 millones de dólares. Entonces, si tenemos ingresos limitados, estamos también limitados a la contratación de proveedores. Y eso impacta los escalafones de abajo, la pequeña y la microempresa. Porque en la medida que las empresas grandes y empresas medianas no puedan contratar proveedores, eso va a permear que la pequeña y la microempresa no puedan contratar personal tampoco. Entonces ahí tenemos, o ese es parte del problema que tenemos en la micro y pequeña empresa, que como ya mencionábamos, están en un menos 2% a nivel de contratación para el próximo trimestre en la pequeña empresa y menos 6% en la microempresa. Ahora bien, ¿sabes qué te quería mencionar antes que acabáramos? Es el tema del teletrabajo, ¿sí? Que también lo estamos midiendo en la investigación. 8 de cada 10 empleadores mencionan que sus empleados trabajarán en oficinas por tiempo completo en los próximos 6 a 12 meses. Estamos hablando de un 80% del sector empresarial. Entonces, cuando hacemos debates de si el teletrabajo que llegó para quedarse o no llegó para quedarse, incluso tenemos otras investigaciones que dicen que los trabajadores ya prefieren horarios mixtos, 3 días en oficina, 3 días en casa, o 2 y 3. Pero sin embargo, el sector empresarial lo ve de una manera diferente. El sector empresarial dice, en un 80% tienen que volver a oficinas, porque, y esa es otra parte muy importante, porque más del 50% de sus actividades requieren que las personas estén en oficinas o estén en sitio. Y eso se circunstrae hacia cuáles son los sectores más generadores de empleo en Panamá. Es un tema muy crucial. Los 3 sectores que históricamente más han generado empleo en Panamá son la construcción, el comercio y la agricultura. Cuando miramos esos 3 sectores, si ves el giro de negocios de esos 3 sectores, ¿dónde está el grueso de contratación? En la agricultura, en los jornaleros, en las personas que están en el campo con la cosecha, ¿sí? ¿Dónde está el grueso de contratación? En la construcción, en las personas que están efectuando la construcción, ¿sí? Que están ahí tirando todo lo que es la parte de mezclas, concreto, cemento, entre otras cosas, ¿sí? Y por otro lado, cuando preguntamos dónde está el grueso de contratación del retail, del comercio, está en el retail. Está en todas las personas que están en los centros comerciales, que en Panamá tenemos muchos, atendiendo a los clientes. Entonces son 3 actividades que el denominador común que tienen es la presencialidad.
tú no puedes construir edificios a distancia, no puedes extraer una cosecha a distancia, no puedes atender en el retail a distancia, aunque tenemos una modalidad de e-commerce que el año pasado generó ventas por el orden de los aproximadamente 179 millones de dólares. Entonces, ahí vemos un tema bien complejo, bien bueno para el tema del retail, porque positivamente estamos viendo que la contratación de personal pudiera moverse por eso. Pero por lo común son 3 sectores donde podemos manejarnos presencialmente, donde tenemos que manejarnos presencialmente. Y eso es lo que hace que el resultado de nuestra investigación diga que el destino de los trabajadores en Panamá es volver a oficinas dentro de 6 y 12 meses, porque más del 50% de sus actividades son físicas en oficinas. Ahora bien, aprovechando los últimos 10 minutitos que nos quedan, John, quería pasar rapidito al comparativo global, ¿te parece? Por supuesto, y solamente anotar que todos estos datos que has estado desglosando y que son sumamente valiosos para el oyente que ha estado siguiendo la información, hay que poner sobre la mesa la comparativa no solamente por sector, por región, como nos estabas describiendo, por sector, la comparativa por tamaño de la empresa, para que pueda tener un panorama más específico, porque acá lo hemos estado desglosando a grandes rasgos, pero las características de su negocio, de su empresa, de su emprendimiento, van a responder a cada uno de esos a la par, ¿no? Sobre la mesa, y eso es un poco para que lo miremos de una manera más global ahora que vamos a pasar también por región. Ariel. Sí, absolutamente. Cuando miramos los resultados internacionales, como mencionábamos al principio, esta investigación se hace en 44 países y territorios. En esos 44 países y territorios, una de las primeras cosas que salta a la luz, que nos parece positiva, es que ninguno de los 44 países y territorios está en terreno negativo. Todos están en terreno positivo. Algunos quizás están dentro del 0%, es decir, dentro de un territorio neutral, pero ninguno prevé decrecimiento de ningún tipo. Y eso es algo que apreciamos. Con todo y que Argentina y Colombia son sí un poco como más cautelosos, ¿no? Cuando arrojan los resultados. Absolutamente. Mira, ¿sabes qué pasa con el tema primero internacional y luego aterrizamos en Latinoamérica? Tenemos 3 países, Estados Unidos, Taiwán y Australia, que están liderando la contratación en 25, 24 y 17. Leemos muy bien que Estados Unidos esté liderando la contratación de personal porque, ¿qué quiere decir? Quiere decir que podemos esperar turismo americano, entre otras cosas. Quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos está recaudando más impuestos y eso incentiva todas las inversiones internacionales que hacen los Estados Unidos. Entonces, por esos 2 elementos, vemos que el tema de contratación de personal en Estados Unidos puede permear muy positivamente la contratación de personal o los resultados económicos en otras geografías y eso eventualmente significar más contratación de personal. Ahora, si aterrizamos en Latinoamérica, que me comentabas, lidera la tendencia de contratación Costa Rica en un 9%, le sigue Guatemala en un 9% también, México en un 9%, posteriormente Brasil está en un 7%, Colombia en un 5%, Perú en un 2% y Argentina en un 1%. Después tenemos Panamá que está a la par de Argentina en 1% también. A ver, un poquito nuestra lectura, primero con todo el tema de los problemas que se han suscitado en Colombia recientemente. Para ese momento ya la encuesta estaba hecha, así que no sabemos cómo esto vaya a impactar los resultados o distorsionar los resultados en una futura encuesta, pero de momento esta encuesta se hizo antes de todo el estallido social que ha habido, por un lado, y por el otro, en cuanto a Argentina y el resto de los países, pues tenemos un poquito la lectura de que algunos países
por un lado, tienen una tendencia de contratación de personal positiva porque han sido menos restrictivos a nivel económico, pero al mismo tiempo, en cuanto a los efectos de la pandemia me refiero, pero al mismo tiempo, al ser menos restrictivos, han tenido mejores resultados económicos, pero sacrificando la salud pública. Ese es como uno de los detalles muy importantes, porque cuando vemos a países como México en 9%, Brasil en 7%, nos alegra mucho que la contratación de personal esté en niveles elevados, pero al mismo tiempo eso ha hecho, digamos, el no tomar medidas restrictivas tan fuertes como se han tenido en Panamá, ha hecho que los niveles de contagio se hayan incrementado a unas dimensiones que son líderes a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que nos enseñan las estadísticas del Instituto Johns Hopkins. Claro que eso depende, por supuesto, porque no es una crítica, eso depende, por supuesto, de la capacidad también de atención de cada uno de nuestros países, ¿no? En Panamá no tenemos la misma capacidad de atención que tiene México y que tiene Brasil. O sea, ya está. Entonces, ahí vemos un elemento de cómo la pandemia ha impactado de alguna manera positivamente o negativamente la contratación de personal. Pero si lo comparamos a hace un año atrás, los crecimientos están rondando del 8% al 31%. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Quiere decir que todos los países han tenido una mejoría sustancial con respecto a donde estábamos en el año anterior, todos los países de Latinoamérica. La encuesta no se hace en toda Latinoamérica, sino en los países que mencioné, que son 9, ¿sí? Pero vemos que los resultados en estos 9 países han tenido una mejora sustancial a comparación del año anterior. Panamá, por lo particular, ha crecido 12% con respecto a hace un año atrás. Costa Rica ha crecido 31% con respecto a hace un año atrás. Y Argentina ha crecido 8% con respecto a un año atrás. Es el que menos ha crecido, pero ha crecido también a un número. Ariel, y quiero destacar ahora que mencionas estos países también, los resultados son sumamente valiosos porque permiten a nivel comercial realizar estrategias más específicas, sobre todo con algunos de estos países que son más cercanos cuando hablamos de transacciones y cómo reenfocar. Acabas de mencionar hace un momento el impacto que tendría, por ejemplo, en un sector turismo, las cifras que arroja, por ejemplo, el mercado hacia Estados Unidos, pero me quedo también pensando en Argentina, que a nivel de turismo siempre movía una importante cuota de personas hacia nuestro país. Eso permite también reenfocar estrategias por sector para nuestro país. Sin duda alguna, sin duda alguna. Esta información, digo, realmente es estadística, pero cuando le damos análisis y le damos lectura, nos damos cuenta que, por supuesto, podemos hacer cosas como esa, definir estrategias en base a los números, lo cual es justamente de lo que más se habla hoy en día en el sector empresarial, que es de ser movido por los datos o data driven que le llaman. Sin duda alguna que los países que más están recuperándose del efecto nocivo de la pandemia a nivel económico son países con los que quisiéramos hacer negocios, son países en los que queremos promover nuestro país porque podemos tener o podemos crear una generación de turistas, un ingreso de turistas que uno puede ayudar al sector turismo que está muy golpeado en nuestro país y dos, ayuda a toda la economía en particular porque la atracción de divisas extranjeras es uno de los grandes motores o es uno de los pilares más fundamentales para nosotros poder inyectarle capital a la economía sin que tengamos que recurrir a mecanismos como préstamos, líneas de crédito o incluso emisión de bonos. Entonces, realmente tenemos como país que hacer ese análisis, que hacer esas alianzas, promovernos en estos otros destinos para que tengamos mucho más capital circulante y eso de alguna manera impacte positivamente a toda la población. Cada dólar que entra tiene un efecto multiplicador de 4 o 5 veces ese dólar, entonces sin duda alguna que tendríamos que estar velando porque esas estrategias se den y de alguna manera captemos esa inversión extranjera en Panamá.
Y yo solamente te mencionaría, Ariel, que sería excelente una segunda parte solo para dedicársela a las comparativas por sector, que por temas de tiempo apenas la pudimos masticar, toda la data que está disponible ahí de esta encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group Panamá. Solamente creo que agregaría, esta información está disponible para que los oyentes de Capital Emprendedor puedan revisarla con detenimiento. ¿Ustedes la tienen disponible en el sitio web? Sí, nuestra información es pública, es gratuita. Pueden descargarla en www.manpowergroup.com.mx. Ahí van a ver el apartado de estudios e investigaciones y van a encontrar justamente un apartado que dice encuestas de expectativas de empleo. Una cosa importante es que van a ver que no solamente van a estar los resultados de esta investigación, sino de todas las encuestas de expectativas de empleo que hacemos a través de los años. Incluso van a tener 3 opciones. Van a poder descargar la nota de prensa, la versión resumida y ya la versión completa, que es un poquito la que hemos estado trabajando el día de hoy. Entonces, sin duda que sí, es algo que pueden encontrar en nuestro sitio web. También nos pueden seguir en las redes sociales. Por lo común, los links para descargar este tipo de información los lanzamos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en nuestro portal Manpower Group Centroamérica y Caribe. Por otro lado, también en nuestro Instagram, que tiene el mismo nombre, Manpower Group Centroamérica y Caribe. En ellos no solamente van a ver justamente los links para poder descargar la información, también algunas otras cosas muy interesantes para sobre todo los buscadores de empleo, tips de entrevistas de trabajo, cómo prepararse para las mismas, cómo ganar en el mercado laboral hoy en día, qué están pidiendo los empleadores. En fin, yo creería que un sinfín de datos que sin duda alguna pueden ayudarnos si estamos haciendo una búsqueda de trabajo o también si estamos planeando en emprender algún nuevo negocio, porque la verdad es que con la situación como ha estado, mucha gente se ha ido por el tema del emprendimiento y lo que le esperamos es que todos tengan éxito dentro de los emprendimientos también. De verdad que gracias por el tiempo, por la conversación. Ojalá pronto podamos darle continuidad a los resultados de la encuesta de expectativa laboral del tercer trimestre de 2021, que tratamos de desglosar la mayor de las posibilidades con el tiempo, pero quedaron muchas cosas pendientes. De verdad que muchísimas gracias y la audiencia de Capital Emprendedor sé que está apreciando muchísimo los resultados. Bueno, muchísimas gracias, John. Es un gusto estar contigo acá y con toda la audiencia de Capital Emprendedor. Muchas gracias a Capital Bank también. Un saludo, un abrazo. A don Ariel Ayala, gerente de desarrollo de negocios para México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group. Como mencionaba, estuvimos revisando a grandes rasgos los resultados de la encuesta de expectativa laboral del tercer trimestre de 2021. Y le vamos a invitar a que a través de las redes sociales, @CapitalBankPanamá, pueda dejarnos los comentarios de este tema y de los otros que hemos estado desarrollando a lo largo de las últimas semanas en este programa. Mencionarles también que si usted quiere información adicional sobre los servicios de banca privada, banca premium de consumo a nivel de empresas, está disponible a través de capitalbank.com.pa. Todos los detalles para banca de pequeña y mediana empresa, corporativa, local e internacional, y también más información, como mencionaba, a través de @CapitalBankPanamá y disponible, si usted llama al 209-7070 en el Capital Center. Hay toda la información disponible. Le queremos agradecer que se hayan quedado todo el rato con nosotros. El próximo sábado hay otro tema interesante y, por supuesto, seguimos en contacto a través de las plataformas que le acabo de mencionar. Un gusto. Quédense en sintonía. Capital Emprendedor es una presentación de Capital Bank, la capital de tus finanzas. Sigamos en contacto en las redes sociales. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana por Radio Panamá.